Jóvenes, buenos días. El día de hoy, 28 de abril, vamos a desarrollar un nuevo tema del curso de comunicación, ¿ya? El tema a tratar va a ser el multilingüismo. El multilingüismo, ¿ya? A ver, alumna Kiara, ¿puedes decirme más o menos una idea con tus propias palabras? ¿Qué es lo que entiendes por multilingüismo? Por favor. ¿No está Kiara ahí? ¿Alguien que pueda tal vez participar? Eh, Am, el conjunto de muchas lenguas, o sea, este, de diferentes países, así. Ya, muy bien, claro, claro, muy bien. Multilingüismo, ¿no? El Perú es un país justamente que desarrolla, ¿no? Esto, ¿no? El multilingüismo. Como dice Jerick, es la presencia de muchas lenguas en un territorio, claro, ¿no? Y más un territorio con la extensión geográfica que tenemos acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, tenemos costa, sierra y selva. Y en cada región se manejan diferentes idiomas, ¿no? Por ejemplo, en la selva hay cerca de 65 lenguas, 65 lenguas. En la sierra también hay lenguas, ¿no? O sea, que también está, por ejemplo, el quechua, la aymara, son lenguas, ¿no? Andinas. En la costa se habla bastante el castellano, pero aparte de esas lenguas también, o sea, en otros tiempos pasados han existido también, por ejemplo, en, el, en la época preincaica, antes de la llegada, inclusive antes de que los incas establecieran el imperio, antes de que ellos se desarrollaran como una nación importante, ¿no? Hubieran culturas precolombinas, preincaicas. Entonces, ellos también desarrollaron sus idiomas. Por ejemplo, tenían ahí, por ejemplo, el Jirca, el Nanao, el Yambo, el Chamo, el Mochica, el Anahuac, pero son lenguas que, bueno, hoy en día ya no se utilizan prácticamente porque fueron desplazadas, ¿no? Fueron desplazadas, ya muchas ya se han extinguido, ¿no? Ya son lenguas muertas, ¿no? Entonces, el Perú es un país, pues, se puede decir que rico con respecto a la gran variedad de lenguas que son habladas en su territorio. Y ahora también no solamente lenguas, hablamos de lenguas aborígenes, porque también tenemos otras lenguas como lenguas que no son aborígenes, con lenguas que vienen del extranjero, ¿no? Debido a las diferentes migraciones que han habido. ¿Ya? Por ejemplo, allá en Pasco, por ejemplo, hay una, hay una, hay una ciudad, la ciudad de Posuso, ¿no? Donde hay alemanes y austriacos, ¿no? Ellos viven de acuerdo a sus costumbres, a su modo de vida que han traído de allá de la Europa, ¿no? Y también hacen uso de su propia lengua también, pues, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver acá entonces, más o menos como una introducción para poder ingresar al tema, chicos. A ver, la introducción dice, nuestro país es único por ser considerado multilingüe y pluricultural. Multilingüe y pluricultural. Claro, ¿no? Entonces, correcto, es multilingüe, ¿no? Porque hay una gran variedad de lenguas que coexisten en el territorio nacional, en las regiones, costa, sierra y selva. Lenguas que
lenguas que muchas veces se van, corre el peligro también de que se extingan, ¿ah? O sea, de que se lleva a cabo un proceso de extinción de esas lenguas, debido a que las generaciones de hablantes de estas lenguas también mueren, desaparecen, pues, ¿no? Se extinguen también, y también, o sea, con eso también se extinguen sus lenguas. Y es que debido también a la influencia del castellano, ¿no? Se deja de hablar estas lenguas debido a la influencia del castellano, ¿no? Ahora, es que también debido a que todo aspecto de la vida, el aspecto educativo, académico, cultural, la sociedad, se desarrolla en el idioma castellano. Entonces, pues, es por eso que muchas veces ya se deja de lado estas lenguas, no se practica, entonces se extinguen, desaparecen, así como sus hablantes, ¿no? Que fallecen, mueren, entonces así ya las lenguas se convierten en lenguas muertas. Ahora, pluricultural, claro, ¿no? Porque nos habla de diferentes culturas que habitan en un territorio, culturas diversas, y claro, cada cultura presenta una lengua diferente. No solamente lengua, sino también su modo de vida, sus costumbres, eh, sus bailes, sus platos típicos. O sea, el Perú es un país muy rico culturalmente, tiene una gran variedad de culturas, culturas autóctonas, aborígenes, y también, como dije, culturas extranjeras, que han venido y se han asentado en el territorio peruano y que prácticamente dan a conocer pues la gran riqueza pluricultural y multilingüe que hay en el país, ¿ya? Luego dice, el multilingüismo resulta ser una cuestión importante, porque los idiomas son un reflejo de la diversidad cultural de los países. Entonces el multilingüismo enriquece a un país, sobre todo ahora con la globalización. Claro, ahora con la globalización ya no hay barreras entre los países, ¿no? Ahora prácticamente todos estamos conectados, ¿no? Y a través de la globalización podemos conocer, ¿no? Una serie de culturas, ¿no? Y la lengua son elementos culturales importantes, ¿no? De los diferentes países. Ahora, ¿por qué es importante el multilingüismo? Claro que es muy importante. El multilingüismo es muy importante. Dice que se puede promover el desarrollo a través del multilingüismo. ¿Quiénes presentan el multilingüismo? Un país con una gran diversidad cultural. Países pluriculturales, correcto. Y, por ejemplo, los extranjeros, las personas que vienen, por ejemplo, a hacer turismo, ellos vienen con la intención de conocer la cultura, ¿no? La cultura de los diferentes países. Entonces, imagínate, siendo un país pluricultural, ¿qué significa? Que va a haber un mayor número de turistas, ¿verdad? Y el turismo es una actividad muy, muy importante en los países, ¿ah? Demasiado importante. Inclusive hasta puede generar igual cantidad de riquezas que la actividad minera, que la actividad con respecto al petróleo, a la explotación del petróleo. Es una actividad muy importante, el turismo, generador de muchos puestos de trabajo, ¿no? Ahora, por ejemplo, está prohibido el turismo, ¿no? Por esta cuarentena, ¿no? Por este estado de emergencia en que está el país debido a la pandemia. O sea, imagínense cuántos puestos de trabajo, cuántas personas han quedado, pues, eh, sin trabajo, porque esto da trabajo a empresas hoteleras, a empresas gastronómicas, a empresas de transporte. Entonces, el turismo es una fuente generadora de riqueza importante, ¿no? Y eso también a través del turismo que vienen a conocer, ¿no? Las diferentes culturas de un país. Entonces, sí, pues, ¿no?
es una cuestión importante, el turismo es muy importante porque, o sea, ser un país pluricultural es muy importante, ¿no? Y claro, es un factor importante de generar riquezas, claro. Ahora, dice también, resulta una cuestión importante, dice. Por ejemplo, cuando yo voy, si yo, por ejemplo, tengo pensado, planificado, eh, hacer, por ejemplo, mi vida en Estados Unidos, o sea, tengo que conocer el idioma, o sea, el idioma tengo que conocerlo, ¿no? Para aprovechar la cultura extranjera a lo máximo. Entonces, sería bueno también, ¿no? Que aprender estos idiomas, ¿no? Que son parte del patrimonio cultural, son parte de nuestra cultura, porque se están extinguiendo. Entonces, sería bueno, por ejemplo, crear un diccionario con este idioma, con los vocablos, con las palabras, ¿no? Para que así tal vez no se pierdan este idioma, ¿no? No sea parte de la historia, como algo ya extinto. O también crear obras literarias eh, con respecto a estos idiomas, ¿no? O sea que el multilingüismo es muy importante, es un factor muy importante de riqueza. A ver, dice, dentro de este grupo de lenguas se encuentra el quechua. Ocurrió un hecho anecdótico con esta lengua. Claro, el quechua, tú sabes que es también llamado, bueno, en primer lugar se llamó Runasimi, era llamado Runasimi. Posteriormente ya le llamaron quechua, pero claro, es una lengua importante, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? Era la lengua de los incas. O sea, conforme los incas se iban expandiendo como imperio, iban también oficializando su lengua en los territorios que conquistaban. Y esta lengua justamente generó el desplazamiento y la extinción de otras lenguas preincaicas, ¿no? Como ya les había dicho, ¿no? Entonces, además, es la lengua que en el Perú, después del castellano, tiene mayor número de hablantes, ¿ah? El quechua. Por ejemplo, tiene más o menos 3.799.780 hablantes. O sea que tiene un buen número importante de hablantes en el Perú, ¿ya? Entonces, y no solamente el quechua se habla pues en el Perú. Sabemos de que el imperio inca se extendió por toda Sudamérica. Se extendió el, por el norte por el norte de Argentina, hasta el norte de Argentina, hasta el sur de Colombia. O sea que, ¿qué significa eso? Significa de que el quechua se habla también en Bolivia, se habla en Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, incluso en Brasil se habla el quechua. Claro, entonces es una lengua muy importante, ¿no? Y forma parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Además, el idioma quechua es considerado uno de los idiomas oficiales del Perú, ¿no? Con preponderancia de ser hablado en los lugares donde se practica, ¿no? Esta lengua, ¿no? Ahora, ocurrió un hecho anecdótico, les contaba así, había en el Congreso, había una congresista, ¿no? Eh, ella pues era del Partido Nacionalista, era María Sumire, del Partido Nacionalista. Entonces, ella es una quechua hablante. Entonces, al momento de juramentar en el Congreso, cuando se llevó a cabo el proceso de la juramentación, ella juramentó en el idioma quechua, ¿no? En su idioma nativo. ¿Ya? Y acá, ¿qué pasó? Si hubieron reclamos
hubieron reclamos de que por qué juramentaba en el idioma quechua, ¿no? ¿Por qué no juramenta en el idioma castellano, ¿no? Como tal vez denigrando, ¿no? O menospreciando el idioma quechua, ¿no? Cuando el idioma quechua es una de las idiomas importantes, considerado una lengua oficial en el Perú, ¿no? Entonces, hubo muchas críticas, ¿no? Sobre todo al congresista Carlos Torres Caro, ¿no? Sobre esa actitud, ¿no? Inclusive la hicieron juramentar hasta 3 veces. 3 veces le hicieron juramentar a la congresista, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí procedieron mal, ¿no? Actuaron mal, ¿no? Bueno, a ver, pasamos al siguiente punto. El multilingüismo, dice. Es el uso de varios idiomas. ¿Qué cosa es? Es el uso de varios idiomas en un contexto determinado. Es decir, varias lenguas coexisten en un mismo ámbito. Claro. Así, por ejemplo, en la costa hablamos más el castellano. En la selva hay 17 familias lingüísticas. En total, hay de esas 17 familias lingüísticas de la selva, de la Amazonía, hay un total de 65 lenguas. Y en la sierra está el idioma quechua, el idioma aymara, el cauqui, el jacaru, ¿no? O sea, el Perú es un país, ¿no?, que practica el multilingüismo, claro. Con toda esta cantidad de idiomas que le estoy hablando, o le estoy refiriendo, eso pues es algo afirmativo. El Perú prehispánico dice que habían diversas culturas. Así es, claro, ¿no? Antes de que los incas se erigieran como una nación preponderante acá en el territorio, como un imperio, ya habían pues culturas, ¿no? O sea, por ejemplo, las culturas Chavín, Chimú, ustedes por historia saben, ¿no? Mochica, Tiahuanaco, eh, Nazca, Paracas. O sea, y estas culturas también, pues, ¿cómo se comunicaron? A través del uso de sus idiomas, ¿verdad? ¿Qué idioma? Bueno, yo les hablaba en un inicio acerca de varios idiomas, ¿no? Creo que estaba Yerika ahí, con Abreu, ¿no? El Jirca, el Malabo, el Yambo, ¿no? El Arawak, el Mochica, estas lenguas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Debido ya a, cuando ya se generó el imperio inca impuso su idioma, el quechua, que en un inicio era llamado runacini. Entonces va a generar ¿qué cosa? El desplazamiento. Muchas lenguas del Perú prehispánico fueron desplazadas, incluso fueron extintas y se convirtieron ya en lenguas muertas, pues, ¿no? Porque ya se oficializó como idioma el quechua, el quechua. Ahora, mira, invasión española y se impuso el castellano. Bien. ¿Alguien puede decirme de dónde proviene el castellano? ¿Alguien tiene conocimiento? ¿Alguna información? A ver, ¿de dónde proviene la lengua el castellano, chicos? El castellano era una Castillo. derivación del romanticismo, De la ¿verdad? India. De la India, ¿De la India? De España. de Sí. España. Claro, de España. Claro, es de De España, España. muy bien. Así es, de España. Los españoles llegaron al Perú también y cuando llegaron al Perú, no solamente se sorprendieron de la riqueza en oro y plata, ¿no?, que encontraban en su camino. Estaban pues absortos, estupefactos, ¿no? Tanto oro, tanta plata. Inclusive los mismos aborígenes, ¿no?, tenían dentro de sus vestimentas, llevaban plata consigo, ¿no? Oro.
Pero no solamente fue eso lo que generó su, digamos, una impresión en ellos, sino que también de que conforme iban avanzando, iban conociendo culturas diferentes, pueblos, encontraban también diversas cantidades de lenguas, una gran diversidad de lenguas, ¿no? Ya desde esa época. Estaban maravillados los españoles. Pero claro, ¿no? Ellos también, como cultura, digamos, que venía, ¿no? Con una intención de conquista, también van a imponer su idioma, el castellano. Pero el castellano tiene un origen. El castellano, el castellano es una lengua románica. O sea, una lengua románica o también es una lengua romance. Así la llaman, románica o romance. Esta lengua, el castellano, ¿cómo se genera? A ver, les voy a contar. Recuerdan que Roma, retrocediendo muchos años, Roma también fue un imperio. Y Roma también se extendió por todo Oriente, por todo Occidente. Los romanos llegaron a la península ibérica. Todavía no estaba formado España. Y acá, claro, van a encontrar pueblos, los iberos, los celtas, los vascos, van a encontrar estos pueblos. Entonces, ellos van a, van a tener dominio sobre la península ibérica, los conquistan estos pueblos. Entonces van a imponer su idioma, no solamente van a imponer su política, su economía, sino que también imponen su idioma. Y ese idioma de los romanos, ese idioma que practicaban los romanos era el latín. El latín. ¿Ya? Entonces, en la península ibérica se va a practicar o se va a hablar en el idioma latín, idioma de los romanos. Luego, los romanos van a crear un estado acá en la península ibérica. Van a crear Hispania. Así como dice, así como suena, Hispania. Entonces, acá en Hispania, que era provincia romana, se hablaba el latín. Pero ¿qué pasó? Habían diferentes, o sea, se van a generar diferentes formas de latín. Por ejemplo, estaba el latín literario. ¿Quiénes hablaban el latín literario? El latín literario lo hablaban los escritores, los literatos. Ellos, ¿no? Al momento de producir sus obras literarias. Luego también estaba el latín urbano. El latín urbano era hablado por los tribunos, por la aristocracia, los tribunos, los cónsules, ¿ya? Y luego también estaba el latín vulgar. El latín vulgar que era hablado ¿por quién? Por los soldados, por el ejército. Ellos hablaban el latín vulgar. Entonces, justamente, del latín vulgar se van a generar dialectos, ¿ya? Dialectos. Entonces, o sea, variaciones regionales con respecto al latín vulgar. ¿Y qué dialectos surgen? Surgen muchos dialectos. Por ejemplo, surgen el italiano, el portugués, el catalán, el castellano, el rumano, el francés. Mira, ¿cuántos dialectos se forman del latín vulgar? ¿Ya? Y luego ya estos dialectos, ya con el paso de los años, del tiempo, fueron ya adquiriendo su propia personalidad. Y se fueron convirtiendo en idiomas oficiales, ¿no? En los lugares donde se practicaba.
Y pues quien hablaba el dialecto del castellano, lo hablaba allá en la península ibérica un reino, el reino de Castilla. El reino de Castilla hablaba el castellano. Y por esa época, pues, ya los romanos ya no eran ya los que dominaban, sino eran los árabes, los musulmanes. Y ellos pues también impusieron su idioma, el árabe. Pero de todos los reinos cristianos, porque había el reino de León, el reino de Aragón, el reino de Sevilla, el reino de Castilla, de todos los reinos cristianos, el reino de Castilla era el reino más fuerte, tanto política, económicamente y también militarmente. Entonces ellos, los del reino de Castilla, organizaron justamente la lucha por la independencia, ¿no?, de la península ibérica, de los árabes. Y fueron los castellanos, los del reino de Castilla, ¿no?, quienes siempre iban a la vanguardia, ¿no?, para luchar contra los árabes. Se hicieron una nación fuerte, un reino fuerte. Entonces, como reino fuerte, al final, cuando expulsan a los árabes, van a imponer su idioma, el castellano, como lengua oficial en España. Y ya, pues, ¿no? Y luego ya, en 1492, se realizan las expediciones de descubrimiento, ¿no?, con Colón, y así, pues, por el año 1532 van a llegar, pues, acá a Sudamérica, ¿no? Y van a conquistar el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no?, el imperio incaico. Y van a imponer su idioma, el idioma castellano. Ahí está. Entonces, justamente, ¿no?, imponen su idioma el castellano. Luego dice, en el Perú existen lenguas no amerindias y lenguas amerindias. A ver, una idea acá que me digan, ¿qué significará lenguas no amerindias? No amerindias. A ver, chicos. ¿Están ahí? O sea, Profesor, lenguas ¿cómo? no conocidas. Claro. Lenguas no amerindias se refiere a aquellas lenguas que no son aborígenes, no son autóctonas, ¿ya? Por ejemplo, el castellano es una lengua no amerindia. Nuestra lengua, el idioma oficial, que es el castellano, es una lengua no amerindia, ¿ya? Es una lengua extranjera, ¿ya?, impuesta por el dominio español, cuando nosotros éramos colonia. ¿Te das cuenta? Y mientras que una lengua amerindia es una lengua autóctona, aborigen o indígena. Es una lengua amerindia, por ejemplo, el quechua, el aymara, ¿ya? A ver, el aymara también es una lengua amerindia. ¿Ustedes saben dónde se habla el aymara? ¿Ah? En Ecuador. ¿Ya? El aymara, ¿sabes qué? El aymara se habla bastante En Bolivia. ¿En Bolivia? Claro, en Bolivia, correcto. En Bolivia, sí. Bolivia tiene la mayor cantidad de hablantes en lengua aymara, es cierto. Y acá en el Perú se habla en Tacna, Moquegua, en Puno, ¿no? Hay mayor número de hablantes de aymara acá en el Perú. Claro, o sea, ya el aymara fue una lengua ¿de qué cultura? A ver, ¿qué cultura dominó por esa zona de Bolivia, Puno? ¿Qué cultura tuvo sus dominios por esos lugares? La cultura chavín, Tiahuanaco. correcto, la cultura tiahuanaco, muy bien, Jerry, la cultura tiahuanaco, así es. Y la cultura tiahuanaco, su idioma era el aymara. Entonces, ellos pues van a imponer el uso de la aymara por todas esas zonas no aledañas, ¿no? Y tenía pues
su centro en Bolivia. Y Puno, ¿no? Tacna, Moquegua, todo eso era, ¿no? Zona que dominaban ellos, el cultural Tiahuaná. Así es. Entonces, el Aymara es una cultura también amerindia, autóctona, aborigen de acá, ¿no? Del Perú, ¿no? Del territorio peruano. Bien. Dice, en la actualidad, las lenguas amerindias se están extinguiendo. Así es, se están extinguiendo. Correcto. ¿Por qué? Porque, como ya te dije, el factor que posiblemente genere esta extinción de las lenguas amerindias, uno de los factores es la preponderancia del castellano, pues, debido a que todo factor, ya sea de tipo académico, cultural, ¿no? En la urbe, en la capital y en la capital de regiones, también se desarrolla en el idioma castellano. Entonces, por ese motivo es que la cantidad de hablantes de las lenguas amerindias se va reduciendo. Y las generaciones de hablantes de estas lenguas están falleciendo, están muriendo, o sea, también se están extinguiendo. Entonces, estas lenguas prácticamente están quedando en el olvido. Están desapareciendo muchas lenguas. Entonces, pero estas lenguas son parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra idiosincrasia. Son lenguas aborígenes. Entonces, ¿qué cosa hacer? ¿Qué cosa es lo que debemos hacer para evitar la extinción de estas lenguas? Que es nuestro patrimonio cultural. Imagínense, si nuestra cultura se extingue, se acaba, ¿qué nos queda? ¿Ah? Nada. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos que tomar medidas para poder revertir esa situación que están extinguiendo a muchas lenguas amerindias, aborígenes. Por ejemplo, creo que se debe, por ejemplo, incluir en los currículos educativos el aprendizaje de estas lenguas, ¿no? Sería una forma de nuevamente revitalizar, ¿no? Estas lenguas, ¿no? Mediante la inclusión en los currículos educativos, donde los jóvenes, ¿no? Aprendan, ¿no? La gramática de estas lenguas y puedan practicarlo, y así no se puede extinguir. Por ejemplo, también se debería promover también la creación de diccionarios con vocablos, con palabras, ¿no? Sobre estas lenguas. Y otra cosa que podamos hacer, también puede ser que empecemos también a desarrollar literatura también con respecto al uso de estas lenguas. Claro, ¿no? Tal vez creando literatura, utilizando estas lenguas amerindias, va a promover también la lectura. Entonces, sería una forma también de erradicar su extinción, ¿no? De evitar que se puedan extinguir, ¿no? Pero tenemos que tomar medidas drásticas sobre esto porque están desapareciendo muchas lenguas amerindias. Entonces, no sé, alguna idea tal vez de ustedes que podamos tal vez, cómo podamos, digamos, evitar esta catástrofe, esta desaparición de estas lenguas importantes del Perú autóctono profundo. A ver, ¿alguna participación? Yo, enseñarle a los profesores sobre esa lengua y que muy aparte de que Claro. nos enseñen el idioma castellano, también nos pueden enseñar un tiempo sobre el otro idioma. Así es, correcto, muy buena propuesta, sí. O sea que en las universidades
En las universidades se debe también, en el programa de estudios, se debe enseñar, debe estar como curso el estudio de estas lenguas. Entonces, claro, como dice Kiara, ya los estudiantes ya siendo profesionales, entonces ya salen ya conociendo estas lenguas y las pueden, ¿no?, difundir, las pueden enseñar para instruir a los estudiantes en las escuelas, siempre y cuando también se incluyan dentro del currículo educativo. O sea, que tiene que ser una política de unidad, ¿no? Tanto a nivel de todo nivel de estudio, tanto el superior, nivel de estudio superior, como el nivel de estudio básico, regular, ¿no?, de los colegios, de las escuelas. Y todo esto, pues, es una situación que lo debe ya de organizar el Minedu, ¿no? El ente o la institución responsable, ¿no?, de la cultura en el país, ¿no? Claro, muy bien, muy buena propuesta. Muy bien, gracias, Kiara. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, ¿dónde estamos? A ver, tipos de lenguas, dice. Lenguas andinas. Lenguas andinas. Y lenguas, claro, lenguas andinas. Ya. Otra cosa también, chicos, que quería decirles es de que, aparte de esto, del tipo de lenguas, es que en el Perú, han habido migraciones importantes, ¿ah? No solamente está el castellano o las lenguas aborígenes, también hay otras lenguas, también extranjeras, no amerindias, lenguas extranjeras. Por ejemplo, en el año 1859, mira hace cuántos años atrás, llegaron al Perú migrantes alemanes, inmigrantes austriacos, y ellos se establecieron en Posuso, en Oxapampa, que está en Pasco. Y ellos allá, estos habitantes, estas poblaciones alemanas y austriacas, viven en estas zonas, donde practican su idioma, su lengua y sus costumbres. Mira cómo se han dado también migraciones italianas. Por ejemplo, la migración china. La migración china que se llevó a cabo en el año 1849, durante el gobierno de Ramón Castilla, que dio una ley el presidente Ramón Castilla dio una ley de migración, ¿no?, donde facilitaba el ingreso de los habitantes chinos. Y muchos de ellos, los habitantes chinos, llegaron para trabajar en las haciendas azucareras, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando vas a un chifa o al barrio chino, ¿no?, ahí justamente están los habitantes chinos, ¿no? Y ellos conversan, ellos se comunican usando su idioma, ¿no? Tú posiblemente no les comprendas, no les entiendas, pero ellos se comunican hablando su idioma, ¿no? Inclusive cuando vas a un chifa a comer, ¿no? Entonces, son migraciones importantes también, ¿no? Que también desarrollan diferentes lenguas, ¿no?, acá en el Perú, en el territorio peruano, ¿no? Entonces, eso también habla acerca del multilingüismo, ¿no? También, ¿no? Bueno, quería referirles eso, ¿no? Ahora, sobre tipos de lenguas, tenemos las lenguas andinas. Las lenguas andinas, o también llamadas lenguas amerindias, lenguas andinas o amerindias. Tenemos, por ejemplo, dentro de las lenguas amerindias, tenemos las lenguas andinas, o sea, que se hablan en la sierra, en la región sierra. Tenemos la familia quechua. A ver, a esta familia quechua pertenece, ¿qué lengua? La lengua quechua. A ver, dice el quechua, también llamado runacini, ¿ya? Runa es gente y cine es idioma, el idioma de la gente. Dice, el quechua runacini es la primera lengua amerindia del país, por número de hablantes.
Claro, o sea que después del idioma castellano, la lengua que tiene mayor número de hablantes, ¿cuál es? Es justamente esta lengua andina, que pertenece a la familia quechua. La lengua quechua. ¿Cuántos hablantes tiene? Cerca de 3.799.780 hablantes. ¿Te das cuenta? Mira, ¿y por qué, o sea, hay tan, digamos, por qué hay un buen número de hablantes? Porque no solamente se habla en el Perú, ¿ah? Sino que también, mira, tiene oficialidad donde sea predominante hablando, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil y en Perú. Cuando yo te doy esa cifra de 3.799.000, eso solamente es en Perú. Pero si hablamos ya de estos países donde se habla el quechua, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Perú, ya hablamos algo de 13 millones de hablantes de idioma quechua. Entonces, ¿qué dice acá? Cabe resaltar que dicha lengua se distribuye en 4 zonas. En el Perú, esta lengua se distribuye en 4 zonas. 4 zonas. Y que la zona sureña, la zona del sur del Perú, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Arequipa y Puno, es donde se presenta la mayor cantidad de hablantes. O sea que la mayor cantidad de hablantes del idioma quechua, el idioma o de la lengua runa simi, es en la zona sureña. ¿Ya? Acá, en esta zona. Bien, ahora, otra familia de lengua andina, de lengua que se practica en la sierra del Perú, es la familia Aru. La familia Aru. A ver, la familia Aru, ¿qué lenguas tiene? El aymara. El aymara o Aru sureño. ¿Esta lengua se habla dónde? Mira, esta lengua aymara se habla en Bolivia, en Chile, Colombia y Perú. El lugar que tiene mayor número de hablantes es Bolivia. Y en Perú, acá en Puno. Tiene mayor cantidad de hablantes en el vecino país de Bolivia. Y en nuestro territorio es hablada ¿dónde? Como les decía, en Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa. ¿Ya? O sea que también el aymara es una familia, una lengua andina perteneciente a la familia Aru. Ahora, también pertenece a la familia Aru, esta lengua, el jacaru y el cauqui. El jacaru y el cauqui. ¿Dónde se hablan estas lenguas? Estas lenguas se hablan, dice, en la Sierra Limeña, en Yauyos. Yauyos que está acá, cerca de Huarochirí. Ahí. Y claro, estas lenguas tienen menor número de hablantes, ¿ah? Cerca de 700 hablantes, ¿ya? Perdón. Actualmente dichas lenguas se encuentran ya en extinción. Claro, ¿no? Se están perdiendo estas lenguas, ¿no? Están desapareciendo. El jacaru y el cauqui, ¿no? Debido justamente a que las generaciones de hablantes también están muriendo, están desapareciendo. Y más que todo en Lima, ¿no? Donde se encuentra más que todo influenciado por el idioma castellano, ¿no? También por eso, ¿no? Se genera su desaparición, ¿no? Entonces, el jacaru y el cauqui, ¿no? Son habladas en Yauyos, en la Sierra de Lima, ¿no? Y también pertenece a esta familia, la familia Aru. ¿Ya? A ver. A ver, también dentro de las lenguas amerindias, ya hemos visto las lenguas andinas, lenguas amerindias andinas. Ahora tenemos las lenguas amerindias amazónicas. Las amazónicas, dice, este grupo de lenguas se encuentra distribuido en el territorio de la Amazonía peruana y en países, o sea, los países que tienen Amazonía, pues, ¿no? Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú. ¿Ya?
Las lenguas amazónicas más habladas, ¿cuáles son? El achaninca, el aguaruna, el chipivo, el conibo, ¿ya? Son las lenguas amazónicas más habladas. En total, en el Amazonas se habla, en el Perú nomás, 65 lenguas. ¿Ah? Hay 17 familias lingüísticas. Ahora, las lenguas amerindias de la Amazonía están en peligro de extinción, al ser desplazadas por el castellano. Claro, ¿no? Algo que les estaba afirmando durante toda la clase, ¿no? Que debido a la preponderancia del castellano, se está justamente desplazando, ¿no? A estas lenguas amerindias de la Amazonía. Son 17 familias lingüísticas en la Amazonía, 17, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en las lenguas amerindias andinas, son dos familias, la familia quechua y la familia alu. Acá en la Amazonía hay 17 familias. Por tanto, la biodiversidad lingüística definitivamente todavía no es reconocida ni valorada. Más del 40% de las lenguas están en proceso de desaparición. ¿Eh? Están desapareciendo, están extinguiendo. Porque se está perdiendo la identidad cultural de los pueblos, dado la influencia del castellano, que está impartida en todos los ámbitos de la sociedad. Así es, correcto, ¿no? Ahora, las 65 lenguas deben ser reconocidas como un patrimonio cultural del Perú y del mundo, por su diversidad cultural y lingüística. Entonces, no solamente las lenguas amerindias están en peligro de extinción, sino también las lenguas amerindias amazónicas también están en peligro de extinción, ¿no? Y esto, como ya les había dicho, ¿no? Por el castellano, ¿no? Puesto que toda situación con respecto a educación, salud, ¿no? Cultura, se desarrolla justamente en esta lengua, en el castellano. Entonces, justamente es un factor que está generando, ¿no? Que muchas personas, muchos hablantes de estos lugares, de estas regiones, de esta zona, ya no practiquen este idioma, ¿no? Y lo dejen de lado, ¿no? Entonces, por eso su desaparición. A ver. Ahora, lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias son llamadas también lenguas extranjeras. Por ejemplo, el español, ¿no? Que pertenece a la familia románica. El castellano. El japonés. El chino. El inglés, ¿no? Que es una lengua germánica. El francés, familia románica. El italiano, familia románica, ¿no? O sea, claro, el español, el francés, el italiano son lenguas románicas, lenguas romances, que como le dije, derivaron del latín vulgar, ¿no? Son lenguas no amerindias, lenguas extranjeras. ¿Ya? A ver. Aplicación. A ver, chicos. Vamos a poner en práctica, a ver, todo el conocimiento durante el desarrollo del tema que se ha practicado. A ver. ¿Quién me puede decir qué es el multilingüismo? Es, El uso de varios idiomas. El uso de varios idiomas. Son las lenguas que se hallan en una zona o en un país que se hablan. Eso. Ya, entonces, claro, no muy bien. El multilingüismo, ¿qué cosa es entonces? Es la existencia de muchas lenguas, ¿no? O sea, coexisten muchas lenguas en un territorio, ¿no? Lenguas que pueden proveer el desarrollo, ¿no? El desarrollo o las riquezas, ¿no? En un país, ¿no? Eso es el multilingüismo, claro. Habíamos dicho que el Perú, es un país multilingüista, ¿no? Debido a la coexistencia de muchas lenguas en sus territorios. Lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Claro. A ver, ¿cuál es la importancia del multilingüismo en los países? ¿Por qué es importante el multilingüismo en los países, chicos?
Porque es parte del Porque patrimonio así cultural. aprende. Ya, a ver. ¿Sí? ¿Les escucho? Porque es parte del patrimonio cultural. Muy bien. Es parte del patrimonio cultural, correcto. Así es, ¿no? Es importante, ¿no? El multilingüismo porque las lenguas son parte de la cultura de los países, es el patrimonio cultural. Entonces, es una forma de promover, digamos, en el extranjero, el interés por parte de los extranjeros para que puedan conocer nuestra gran diversidad de lenguas y nuestra gran diversidad de culturas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es un factor para generar riqueza importante, ¿no? A través de actividades, por ejemplo, como el turismo, ¿no? Que como ya les había dicho, genera riquezas al igual que la actividad minera, al igual que la actividad de la explotación del petróleo. Entonces, el multilingüismo es muy importante, ¿no? Tanto como patrimonio cultural, como también generadora de riquezas, ¿no? Para promover el desarrollo de la economía en los países. Claro. 3. A ver, la número 3. ¿Qué es una lengua? ¿Quién me dice a ver qué es una lengua? ¿Alguien puede decirme o puede definir qué es una lengua? Profe, ¿es donde está? Es el dialecto que habla el país, la forma de hablar. Su idioma. ¿Ah? A ver, ¿otras participaciones? Es el idioma que se habla en un país. Claro. La lengua o idioma son sinónimos. La lengua, entonces, habíamos visto la clase pasada, hablamos de lenguaje, creo. La lengua es un sistema de signos. ¿Por qué sistema? Habíamos dicho. Porque presenta un alfabeto o abecedario. Signos orales y escritos. Que utilizan una comunidad lingüística, una comunidad de hablantes para comunicarse. Claro, esta es la lengua. ¿Ya? Y, a ver, dice, ¿cuántas lenguas se encuentran distribuidas en el territorio peruano? A ver, según lo que hemos estudiado ahora. A ver, 65. Chicos. 65, profe. 65. Claro, 6-5, ¿en dónde? En la Amazonía, ¿verdad? Lo que tú quieras. 6-5 en la Amazonía, correcto. Y eso en la Amazonía. Y en los Andes o en la sierra, en la zona andina, ¿cuántas? 2. Quechua y Aymara. Quechua, Aymara, correcto. ¿Cuál más? ¿Se acuerdan? Hakuri, algo así. Hakuri. El Cauqui y Jacaru. Quechua, Aymara, Cauqui y Jacaru. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas tenemos ahí? 6. 69. 6-9. ¿Ya? ¿Cuántas se encuentran distribuidas en el territorio peruano? 69. Y más el castellano, 70. O sea, un aproximado de 70 lenguas. Y más, imagínate, más las lenguas, otras lenguas no amerindias, extranjeras, ¿no? El alemán, el chino, el austriaco, el italiano, que también se hablan, ¿no? En el territorio peruano. O sea, un aproximado de 70, ¿no? Más de 70 lenguas, ¿no? Que se hablan acá en el Perú. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo se dividen las lenguas amerindias en el Perú? A ver, chicos. ¿Cómo se dividen las lenguas amerindias en el Perú? ¿Cuántas se encuentran? Andino y anderino, algo así creo que era. Claro, muy bien. Las lenguas amerindias autóctonas del Perú son las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. Muy bien, correcto. ¿No? A ver,
las lenguas andinas. ¿Cuántas familias tenemos en las lenguas andinas? ¿Cuántas familias? Dos. ¿Tres o dos? Dos. Dos. La familia quechua, ¿verdad? La familia quechua. La familia quechua, ahí se encuentra la lengua quechua. ¿Y la otra familia cuál es? ¿La otra familia cuál es? Aymara. La familia Aymara. La familia Aru. Ah, no. Aru. Correcto, la familia Aru. Y dentro de la familia Aru, ¿qué estaba? El Aymara y el Cauca y el Jacaru, ¿verdad? Claro. Muy bien. Ahora, ¿en qué países se habla el quechua? A ver, chicos, ¿en qué países se habla el quechua? A ver, díganme. Bolivia. Ecuador, Bolivia, Colombia, Colombia, Perú, Chile, Argentina. Claro, muy bien, ¿no? O sea, en todos esos países se habla el quechua, ¿no? Y el quechua, no vayan a pensar que el quechua el quechua no tiene su origen en el Valle del Cusco, ¿ah? El quechua tiene su origen acá por Supe. Acá por Supe. Por la costa central de Lima. Ahí por Supe. Y acá de Supe justamente ya se propagó ya hacia todo el Cusco, el Valle del Cusco, ¿no? Como idioma oficial de los incas, el quechua. ¿Ya? Claro. El quechua es la lengua que tiene, es la segunda lengua con mayor número de hablantes acá en el Perú, ¿no? ¿Cuántos dijimos? ¿Cuántos hablantes hay en el Perú? ¿Se acuerdan? 3.799.780 hablantes. Imagínate. Claro, ¿no? O sea que el quechua también es un idioma fuerte, ¿no? No solamente en el Perú, sino también en casi todos los países de Sudamérica, ¿no? Creo que los únicos países de Sudamérica donde no se habla el quechua es Uruguay, Paraguay. Brasil. Bueno, en Paraguay tiene su idioma autóctono, que es el guaraní. El guaraní, ¿no? Venezuela, profe, Venezuela. En Venezuela. Bueno, en Venezuela también debería hablarse ahí en Venezuela, pero no se han realizado estudios muy a profundo, ¿no? sobre la cantidad de hablantes aquí en Venezuela, ¿no? Pero sí Colombia, Argentina, Chile, que son países andinos, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia, ¿no? Ahí, ¿no? Por todos los dominios donde se extendió el imperio inca, sobre todo durante la extensión desarrollada por Pachacútec y su hijo Túpac Inca Yupanqui, y luego su hijo de Túpac Inca Yupanqui, que fue Huayna Cápac, ¿ya? Que lograron la mayor extensión del territorio incaico. Luego dice, ¿en qué zona del Perú hay mayor número de hablantes del idioma quechua? ¿Y qué provincias comprende? A ver, chicos, ¿en qué zona del Perú hay mayor número de hablantes? ¿En el centro? En la zona norte, centro o sur. A ver, díganme. ¿Dónde? Sureña. ¿En qué zona hay mayor número de hablantes del idioma quechua? Sureña. Correcto, en la zona sureña, ¿ya? ¿Y en esta zona sureña qué departamentos comprende? Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Arequipa y Puno. Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Arequipa y Puno. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? A ver. A ver, ¿qué lenguas andinas pertenecen a la familia Aru? A ver, ¿quién me responde eso? Aymara. ¿Cuál? Aymara. Ya, muy bien, el Aymara. Y el Aru sureño. ¿Y las otras cuáles son? Jaucuri, El Cauqui, a ver,
Cauqui y Jakaru. ¿Ya? Muy bien. A ver, díganme, de estas lenguas que pertenecen a la familia Aru, ¿cuáles están en peligro de extinción? El Hakaru, Hakaru y Claro, el Cauqui y el Hauki. Jakaru, ¿verdad? ¿Dónde se hablan el Cauqui y el Jakaru? ¿Dónde se hablan? En la selva. selva. En la provincia Selva. de... El Cauqui y el Jakaru se hablan en la provincia de Yauyos, en la Sierra de Lima. En la Sierra de Lima, ¿ya? Están en periodo de extinción, ¿ya? Y el Aymara, ¿dónde se habla más? Puno. En Puno, ¿no? Correcto, muy bien. Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa, ¿no? Muy bien, correcto. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, chicos, hemos finalizado el desarrollo de nuestro tema, el multilingüismo. ¿Ya? A ver, vamos a... ¿Se ha comprendido, verdad, muchachos? Sí. Muy bien, se Sí, ha entendido profe. entonces, ¿ya? Muy bien. Un momento, por favor.